Y en este video hablaremos acerca de los aspectos económicos, políticos y sociales más importantes del siglo XX en Colombia. En el siglo XX, Colombia experimentó grandes cambios en aspectos sociales, políticos y económicos. La Guerra Civil de 1000 días marcó el fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Sin embargo, ese pasado no condicionó nuestro futuro a la guerra permanente, como la mayoría de los recurrentes enfrentamientos armados entre liberales y conservadores que caracterizaron la segunda mitad del siglo XIX. El último, el de los 1000 días, expresaba una prolongada crisis del Estado, del régimen político, de los gobiernos y de las relaciones entre los sectores sociales que comenzaban a tomar forma. La guerra puso en primer plano las distintas propuestas sobre modelos y mecanismos de control social, esto afectando su economía y logrando que las sociedades se dividieran a causa de la polarización generada por los partidos conservador y liberal. Terminada la guerra de los 1000 días, como si fuera poco, el país sufre el rapto de Panamá, la ruptura de su geografía. Aún así, el país pareció entrar en una nueva fase. Ante todo, se requerían la reconquista de la ciudadanía y la reconstrucción económica y social de la República. Un gran respiro fue el despegue exportador de la economía colombiana. Este se vio con el café en las primeras 3 décadas del siglo XX, con el auge de la zona cafetera central. Esto ayudando a mejorar la infraestructura del país, sin olvidar la indemnización de los Estados Unidos a Colombia de $25 millones, según el Banco de la República, por ayudar en la separación de Panamá y Colombia el 3 de noviembre de 1903. No siendo suficiente el conflicto interno, en el año de 1914 inicia la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque heredero austrohúngaro Francisco Fernando y su esposa fue el detonante para iniciar esta guerra mundial. Esto provocando la parálisis del comercio internacional y afectando directamente a Colombia, provocando la suspensión de la mayoría de las inversiones sociales para ese año, las cuales eran una deuda histórica para los habitantes del país. Aún así, no todo fue malo. Entre el año de 1918 y 1921 se da la primera perforación de un pozo petrolero, esto dando así la comercialización del petróleo en la economía del país. Otro suceso que impactó a Colombia fue la Gran Depresión. Esta comenzó a sentirse en Colombia con la caída de los precios del café a fines de 1929. La Gran Depresión, nombre con que fue bautizada la crisis económica desatada por el desplome de la bolsa de Nueva York, junto con las 2 guerras mundiales, uno de los hechos que afectó directamente a millones de personas en los diferentes países del globo durante el siglo XX. Y como si esto no fuera suficiente, en el año de 1945, Colombia sufre un periodo de violencia, pero el detonante se da el 9 de abril de 1948, el llamado Bogotazo, cuando el candidato a la presidencia del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán, es asesinado por las élites del país. Esto desencadenando una oleada de violencia. Una vez más, las sociedades, haciendo justicia por mano propia, deciden ejecutar al presunto asesino de Jorge Eliezer Gaitán. El pueblo expresa su dolor, pero pronto esto se saldrá de control. Las edificaciones y la infraestructura pública serán el blanco perfecto de una sociedad perfecta que expresa su magno dolor. Tal fue el impacto de este suceso que traspasó límites departamentales, esto reforzando así el periodo llamado violencia, el cual se alimentó por el desequilibrio político y la desigualdad. Todo esto logrando dejar 190.000 muertes,
Y como siempre, víctimas inocentes que debieron abandonar sus tierras, emigrar a la ciudad y enfrentar realidades de miseria. Y como siempre, una guerra motivada por fines políticos. Transcurriendo el año de 1953, los partidos conservador y liberal motivarían un golpe militar por parte del general Gustavo Rojas Pinilla, con el fin de atacar las fuerzas comunistas y devolver la democracia, siendo esto un rotundo fracaso, ya que el general comenzó a desmarcarse poco a poco de las ideas conservadoras y liberales, generando que estos mismos partidos, conservador y liberal, motivaran manifestaciones en su contra para luego así lograr la renuncia inmediata del general. Claro que no todo fue malo. El voto femenino se instauró en este tiempo y la televisión también logró llegar a Colombia en este periodo. El café seguía siendo parte importante de la economía, pero sin duda el petróleo había tomado fuerza y en el año de 1949 logra posicionarse como el 9º país que más petróleo producía a nivel mundial. Esto logrando generar más de 15.000 empleos en la industria petrolera. En 1946, con la llegada del Estado benefactor colombiano o Estado Bienestar, se logra mejorar la calidad de vida en las zonas urbanas, con servicios públicos como el agua potable, el alcantarillado y la energía. Los servicios médicos también hacen parte de este Estado benefactor. Luego, con la llegada del presidente Carlos Lleras Restrepo, se implementa el modelo de un Estado interventor. Esto definido como un Estado que interviene en los distintos sectores para mejorar la economía del país y el progreso social que tanto se estaba buscando. Esto significó un control a todas las exportaciones y la creación de nuevas entidades encargadas de fomentar el crecimiento y desarrollo económico. Ahora bien, fue Carlos Lleras que hizo parte del Frente Nacional, un acuerdo en el que los partidos liberal y conservador trabajarían para la unión del pueblo y restablecer la democracia. El pueblo colombiano estuvo de acuerdo con este trato y lo respaldó, con la ilusión de lograr una solución al conflicto que los estremecía. Ahora bien, este acuerdo termina en el año de 1974 con la elección del presidente Misael Pastrana Borrero, quien a propósito ganó por un estrecho margen de votos contra el candidato Rojas Pinilla, generando así que se hablara de fraude, ya que en el escrutinio se encontraron irregularidades. Esto terminando en el nacimiento del grupo revolucionario M-19. El fin del acuerdo Frente Nacional logra terminar con la guerra entre liberales y conservadores, pero increíblemente este acuerdo da el inicio al surgimiento de las guerrillas como las FARC, el ELN y el EPL, producto del descontento de la hegemonía o el dominio de los partidos liberales y conservadores. Por eso es que en el año 1964 se da el inicio del conflicto armado en Colombia. Esto provocando así distintos tipos de violencia en Colombia, como el secuestro, atentados terroristas, desplazamientos forzados de campesinos, ataques a la sociedad civil, destrucción de oleoductos, ataques a la fuerza pública. Todo esto desembocando en el narcotráfico y en el aumento de su demanda, ya que grupos como las FARC encontraron en el narcotráfico un fuerte sustento y apoyo económico, y generando la creación así de grupos paramilitares que terminarían también financiándose del narcotráfico. Esto desembocó
en entender que había una nueva guerra interna en el país y este enemigo era el narcotráfico. Uno de los periodos más duros por los que ha atravesado nuestro país. Atentados bomba, muerte a políticos, a policías, a periodistas. Todo esto resumido en un nombre: Pablo Escobar Gaviria, quien sumió al país en una crisis social y una violencia permanente. Y aunque este personaje muere, su legado narcotraficante siguió siendo replicado por facciones narcotraficantes. Pero a pesar de todo este pasado oscuro de violencia, de narcotráfico, que parecía no acabar, en medio de todas estas crisis sociales y económicas, había una luz de esperanza. Por allá en el año de 1990, una nueva constitución promovida por estudiantes que básicamente pedía una reforma a la Constitución del año de 1886. Es por tanto que en la presidencia de Virgilio Barco se da el plebiscito constitucional a favor de la Asamblea Constituyente, que el 4 de julio de 1991 se sanciona y se da la bienvenida a la Constitución política que nos rige hoy en día. El siglo XXI nos deja muchos sinsabores. Vimos cómo el país ha sobrevivido a la violencia, al narcotráfico, a las disputas políticas, a la polarización. Pero también vemos que en medio de lo malo, el país sobresalió en temas de economía, en temas sociales. Se logró hacer acuerdos que ayudaron al país. Me quedo con lo bueno, con aquellas cosas que ayudaron a nuestro país a salir adelante, a observar los patrones en los que el país avanzó y mejorarlos para poder un día ser ese país que tanto anhelamos todos los colombianos, un país de paz, de igualdad.